Bueno, muy bien. Vamos a trabajar en esta videoclase un texto. Estamos en realidad en el capítulo 6 de Teoría de las Organizaciones, un enfoque crítico y situado, como ustedes ya saben, y vamos a trabajar un texto que se llama El nuevo espíritu del capitalismo, en francés, De Nouvel Esprit du Capitalisme, escrito por Boltanski y Chapelo, que vamos a ver quiénes son, ¿sí? Obviamente este texto ustedes no lo tienen que leer en forma obligatoria, sino que es fuente de esta unidad que yo les estoy diciendo, de la unidad 6, ¿no? Que ya comenzamos la semana pasada con el tema de toyotismo, ¿no? Muy bien, esta obra de alguna manera está inspirada o le responde, si se quiere, a la obra de Weber, que es la ética protestante y el espíritu del capitalismo, en donde Weber explica por qué razón crece el capitalismo, en qué lugares. Recuerden que Weber, además de todo lo que fue, también fue un estudioso de la religión con respecto a la forma de desarrollo económico, ¿no? Es decir, no solamente económico, sino también, y tampoco la palabra es desarrollo exactamente, pero la relación que existía la economía en la sociedad con la religión, cómo influía la religión. Por eso estudia varias religiones, no solamente estudia la protestante, ¿no? Ustedes saben, la religión protestante es una decisión de la religión católica en sí mismo. En el siglo XVI se produce un cisma, ya se había producido un cisma antes en el siglo XII, ¿no? Que separa a los católicos apostólicos romanos de los católicos ortodoxos, ¿no? Y aparece la iglesia ortodoxa griega, la iglesia ortodoxa rusa, donde tiene su máximo exponente el primus inter pares, ¿sí? Mientras que la iglesia apostólica romana lo que hace es tener un papa, ¿sí? Un papa y un sistema de apóstoles y cardenales distribuidos por todo el mundo, ¿no? Apóstoles no, perdón, apóstoles tenía Jesús, me confundí, discúlpenme. La idea de los cardenales, que son como especies de sujetos dentro de la religión que tienen su lugar en algún sector local, ¿no? Por ejemplo, y así diferentes compañías cristianas aparecían en diferentes espacios del planeta, como por ejemplo en Sudamérica después de la conquista de los europeos, para evangelizar, ¿no? En el siglo XVI aparece el cisma en la iglesia apostólica romana, es decir, en la parte occidental de Europa. Las iglesias ortodoxas pasan a ser parte de Oriente, sobre todo en Alemania y en Inglaterra luego, ¿sí? Con Lutero, que fue monje católico, apostólico romano, obviamente, que se rebela en contra de la iglesia católica, y con ayuda de la prensa que ya existía, la imprenta de Gutenberg, que fue una invención, un artefacto poderosísimo en aquella época, que lo que hizo fue diseminar la información en toda Europa. Imprimió una Biblia en donde ponía como el demonio al Papa de aquella época. Imagínense hasta dónde llegaba esto que se llamó luego reforma, ¿no? Esta reforma dio lugar a en realidad la reforma no quería generar una iglesia protestante, ¿no? Se llamó después protestante, no quería fundar una nueva iglesia, ¿no? Basada en los verdaderos, la verdadera palabra de Dios, para decirlo de alguna manera, pese a que soy ateo, pero bueno, estamos hablando de cuestiones históricas, ¿no? Perdónenme, aquellos que profesan la fe, tal vez nos diga algunas cosas que no son del todo coherentes, pero creo que por acá lo digo desde el punto de vista histórico, ¿no? Bueno, a partir de allí se va de a poco diseminando, hay una persecución también de la iglesia católica apostólica hacia los protestantes. Luego esto, después de Alemania, pasa a Inglaterra, donde Enrique VIII, que fue el que protagonizó la triste y célebre historia de cortar varias cabezas de sus esposas,
la más famosa fue Ana Bolena, en donde bueno, no le daba, como el Papa no le daba, sobre todo para casarse con Ana Bolena, una de sus esposas que le corta la cabeza, no le daba la absolución de su antiguo matrimonio, funda una iglesia que se llama la Iglesia Anglicana, protestante obviamente, y donde se coloca a él como rey de la iglesia, de hecho hoy la reina de Inglaterra es la cabeza de la iglesia anglicana, ¿no? Pero esto tiene que ver con todo el movimiento de iglesia protestante que ya se estaba gestando en Inglaterra. ¿Cuál era la característica de esta iglesia protestante? Bueno, la posibilidad de que exista un Dios en la tierra, no hay que esperar morir para poder ser feliz, y la posibilidad de ahorrar en este mundo para poder vivir en una vejez un poco más no tan deteriorada, ¿no? Que podemos tener, como decía yo, un cielo en la tierra, pero eso se logra ¿de qué manera? Y acá viene lo importante, se logra a través de la austeridad, el compromiso, si se quiere también la prudencia en el gasto, en ese sentido no digo ser personas menesterosas en el gasto para poder disfrutar en el futuro de lo que se ahorró, ¿no? Eso de hecho es uno de los postulados del liberalismo, capitalismo, es decir, esfuérzate ahora y que luego cuando seas más grande vas a ver, dentro de unos años vas a ver el esfuerzo de tu futuro, ¿no? Entonces cuando Weber explica por qué razón, para decirlo de alguna manera, pega más la iglesia, pega más el capitalismo, tiene más desarrollo el capitalismo en países donde adquieren esta religión protestante, lo explica por esto, por la disciplina, por la austeridad, ¿sí? Bueno, por estas cosas que por eso de alguna manera podemos pensar que las reglas que él establece, la burocracia que él establece, se pueden establecer en estos países en donde está bien visto ser disciplinado, ¿no? Pero esta obra dice, hay un nuevo espíritu del capitalismo que cambia en la década, sobre todo en la década del 60, ¿no? Es un gran cambio cultural que aparece. De hecho, esta mirada está vista desde el punto de vista cultural, pero de cultural a nivel social, no de cultura organizacional, sino de cómo la cultura cambia, y eso también, como pega en todos lados, opera ese cambio generacional, opera en todos los sectores, en todos los espacios de la vida cotidiana, también opera en las organizaciones también. Acá tenemos Boltanski, uno de los autores, sociólogo egresado de la Universidad de Sorbona, discípulo de Pierre Bourdieu. Esto pasa en Francia. Bourdieu es un destacadísimo sociólogo, transitó la política dentro de la extrema izquierda católica. Chapelo, socióloga, dedicada al estudio de las organizaciones desde la perspectiva de la sociología de las organizaciones, una perspectiva bastante parecida a cómo vemos nosotros la teoría de la organización. La sociología de las organizaciones es una disciplina, una materia que tiene muchas similitudes con esta materia. ¿Cómo podemos explicar qué es lo que ocurre en la década del 60 para que haya este cambio Primero podemos decir que lo que ocurre es etapa de posguerra, ¿no? La guerra termina en el 45, pero hasta la década del 50 hay una ocupación estadounidense, por ejemplo, en Japón, en Francia, en Italia, ¿sí? Recién se van en la década del 50, ¿no? Y tengan en cuenta que, claro, pasan 10-15 años nada más hasta la década del 60 y que tiene un recuerdo muy reciente. Entonces hay un espíritu antibélico, ¿no? Y eso se representa en el hecho de, bueno, todavía la generación anterior a los jóvenes de la década del 60 tenía respeto por la patria y la bandera, sobre todo estadounidense, o de determinadas naciones de Occidente, Europa, como Francia, Italia, España, Inglaterra, Bélgica, Alemania. Bueno, esos países, y un sentimiento bélico en la defensa de su patria. Entonces aparece la idea un poco contestataria contra esta idea e ir contra la guerra o tener símbolos de paz, ¿no? Un símbolo de paz era en algún punto también desafiar los valores del patriotismo de aquella época. Entonces estos jóvenes que se deciden hacia la paz y hacia la libertad, que enarbolan estas banderas, tienen que hacerlo sin querer, de alguna manera contradiciendo los valores
patrióticos y que tenían sus mayores, ¿no? Parece un quiebre generacional en ese sentido, ¿no? En 1961 toma posesión de la presidencia de Estados Unidos John Fitzgerald Kennedy, un joven, el primer irlandés, ¿no? Los que no lo saben pueden buscar en YouTube y pueden ver su physical role irlandés. ¿Y por qué es importante el irlandés? Bueno, si Barack Obama fue importante en los 2000, porque es la primera vez que una persona de color llega, un afrodescendiente llega a la presidencia. Ahora se está discutiendo acerca de si la vicepresidenta que tiene raíces latinas es haber llegado, que haya llegado un latino. Bueno, en esta época es cuando le tocó el turno a los irlandeses, que siempre estuvieron postergados, ¿no? Lo vieron cuando vieron la inmigración irlandesa en el siglo XIX, que venía como mano de obra barata, ¿no? Y bueno, 100 años después un irlandés es presidente, ¿no? En 1962, el primer ministro de la República del Congo, tenemos el Congo belga y el Congo francés, que eran dos colonias, ¿sí? Es decir, hay un proceso imperial, anticolonial, colonialista. Recuerden que Inglaterra, Francia, Bélgica, Holanda son países muy, España también, no muy coloniales todavía. De hecho, bueno, nosotros estamos sufriendo las características de esta colonia de Inglaterra, que tiene todavía vestigios coloniales en las Islas Malvinas, ¿no? Se independiza Argelia de Francia también. En 1963 marcha sobre Washington encabezada por Martin Luther King. Son de tipo raciales, ¿no? Son protestas raciales en contra de la violencia hacia el afroamericano, que todavía persiste, ¿no? Fíjense desde cuándo estamos hablando que vienen las luchas por la igualdad en Estados Unidos. 1964, A Hard Day's Night, ¿no? Traducido al castellano como Anochecer de un día agitado o Amanecer de un día agitado. No lo sé bien, no lo recuerdo bien. Una traducción extraña, ¿no? Pero bueno, o sea, podríamos traducirlo hoy como un día de resaca, ¿no? Sería algo por el estilo, ¿no? Lo que marca también en el ámbito de la cultura y de la música en particular, un cambio bastante importante, donde también marca la cuestiones de tipo generacionales, ¿no? Es decir, para la gente que no estaba acostumbrada a escuchar esta música era ruido, para los jóvenes de aquella época, pregúntenle a sus abuelos. Yo siempre digo, pregúntenle a sus madres, cada vez estoy más grande, entonces tengo que decirle que pregunten a sus abuelos. En 1968, el Mayo francés y la tragedia de estudiantes mexicanos, los 2 años que se da una masiva protesta de estudiantes tanto en Francia como en México. En México lamentablemente hubo muchos muertos. En 1969 el Festival de Woodstock, en donde todo el fenómeno de la música beat, del rock y del hipismo estalla en un gran festival que hace poco cumplió 50 años y se quiso festejar de la misma manera, pero muy sponsoreado. Esto era un evento realmente muy, podría llegar a decir que era muy underground, ¿no? Muy subterráneo, o sea, sponsoreado de formas muy autogestionadas, como se podría decir hoy tal vez, ¿no? Todo un cambio de época también en Estados Unidos. No sé si lo tengo esto, no sé, en esta década también es cuando Estados Unidos también pierde la guerra con Vietnam, que es un país asiático que se había convertido al comunismo, y Estados Unidos siempre, no, obviamente llevando esa bandera del vengador de la democracia, del capitalismo y la libertad, tratando de hacer, entre comillas, justicia en lugares donde nadie lo llamó. Bueno, fue hasta allá, y esta guerra le costó muchísimo. De hecho, muchísimas películas podemos ver ustedes ya no, porque ya, pero bueno, la década del 80 y hasta la década del 90, una de las más famosas fue Pelotón, protagonizada por me olvidé el nombre del actor. Otra más importante, más icónica, fue Rambo, donde una persona, Rambo es el protagonista de la película, que viene de la guerra de Vietnam con problemas postraumáticos, ¿no? Y la 1 en particular genera destrozos en el pueblo donde habita,
y en la segunda directamente le ganan la guerra a los vietnamitas que no pudieron ganar. Fue como una especie de que Hollywood pudo cumplir lo que el ejército norteamericano no pudo, ¿sí? Bueno, hay muchos estilos de esto, pero también ocurre, esto no está acá en el PowerPoint, pero también podemos decir que en la década del 60, del otro lado del muro, del otro lado para el este, recuerden, después de la Segunda Guerra Mundial el mundo queda partido en dos, ¿no? Lo vimos con la película, ¿no? Con la película, la de Juego de Guerra, ¿no? Donde el este está dominado profundamente por la Rusia comunista, o por la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en donde aparece un nuevo líder que se llamó porque se murió, se llamó Nikita Khrushchev, que en la década del 60 toma el poder en Rusia y hace una autocrítica hacia Rusia y denuncia no podemos decir que denuncia la ausencia de derechos humanos, ¿no? Denuncia crímenes, denuncia, bueno, como decía, crímenes y muertes ejercidas por el Estado, sobre todo del ex líder Stalin, ¿no? Es decir, y Nikita Khrushchev lo hace esto también porque era un joven, es decir, en su juventud, en el Partido Comunista de Rusia siempre tuvo una mirada crítica hacia esos problemas. Seguía siendo la Rusia comunista con Nikita Khrushchev, pero ya de hecho planteaba un quiebre, ¿no? Con estas cuestiones. Y son décadas muy importantes. Tengan en cuenta que uno de los seguidores, de los discípulos de Nikita Khrushchev, en la década del 80 fue el encargado de, no recuerdo el nombre, les pido disculpas, pero como no viene el caso, de desarrollar lo que se denominó la perestroika, que fue la antesala de la destrucción de la URSS, ¿sí? Es decir, fue como que se fue sembrando una caída en el estilo de vida ruso soviético, ganando hacia ideas de tipo liberales, ¿sí? Pensamiento de tipo liberal. Bueno, o sea, en todos lados había sentimientos más que nada anti autoridad, anti jerarquía, porque se pensaba, y con bastante me parece exactitud, ¿no?, que ese problema de jerarquías y de autoridad era lo que había llevado al desastre humanitario, ¿no?, que había significado la Segunda Guerra Mundial y las guerras en particular en todo el mundo. Entonces las nuevas generaciones planteaban una idea sin jerarquías. No hace falta que yo a esta altura del día, ¿no?, a esta altura del día, les tenga que explicar qué tiene que ver la rebeldía contra las jerarquías contra la burocracia, ¿no?, el proceso de desburocratización que significa eso, ¿no?, un sistema que está basado en las jerarquías, en una sociedad en donde está empezando a aborrecer las jerarquías y la autoridad, ¿no? Bien, problemas de la década del 60, acá nos metemos ya directamente en el texto y hablamos del problema de la década del 60 con respecto a todo esto que ocurría socialmente, pero dentro de las organizaciones. Bueno, en las organizaciones aparece lo que Wozniak y Shapiro denominan la insatisfacción de los cuadros y el gigantismo en las organizaciones. Burocracia real con residuos domésticos. Vamos a explicar bien qué es eso. Primero está la insatisfacción de los cuadros. Tenemos que definir qué es un cuadro antes de avanzar. El cuadro está emparentado con, no se olviden que son autores que provienen de las ciencias políticas, ciencias sociales, en donde esto se asemeja a la idea de cuadro político, ¿no?, que se tiene dentro de las estructuras del Estado, la conformación del Estado, ¿no? En las organizaciones podemos pensar también aquellos cuadros, podemos denominar los cuadros aquellos que están en un lugar intermedio, que pueden llegar a ser gerentes, CEOs, o pueden tener un lugar menor, pero que de alguna manera tienen un poder interesante, tienen algún tipo de poder dentro de la organización,
por algún tipo de conocimiento, ¿no?, que tengan sobre cómo administrar la organización. Esto nos lleva a otro tema interesante, que también en la década del 50 y 60 aparece lo que se denomina, no sé si lo tengo acá, a ver, lo que se denomina los problemas de agencia, que es la separación de los propietarios de quienes lo administran, estos últimos jóvenes con mayores titulación, ¿sí? Los cuadros empiezan a aparecer, las formaciones en ingeniería, las formaciones en negocios, y se empieza a adquirir también una forma, un conocimiento, un saber hacer, una técnica sobre cómo administrar, y eso relacionado con el gigantismo en las organizaciones. Esto lo vimos. ¿Por qué se agigantan las organizaciones? Bueno, por el proceso de burocratización. ¿Se acuerdan cuando vimos el texto, la unidad 3, donde Blau nos explicaba que la burocracia es la forma de solucionar problemas administrativos complejos? ¿Sí? Porque por las organizaciones, merced a la intervención del Estado, se habían comenzado a gigantar, ¿no? No solamente el Estado se agigantaba, sino que también el tipo de organización, el tipo de empresa fordista que se estaba desarrollando después de la década del 30, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, implicaba masas de trabajadores dentro de la fábrica, y eso hacía generar gigantismo en las organizaciones, ¿sí? Masa de trabajadores. Entonces, todo este gigantismo necesitaba gente capacitada y con conocimiento, y aún se necesita, por eso ustedes estudian la carrera de administración, para poder llevar adelante una organización con esta característica, que no tiene nada que ver con aquellas organizaciones más pequeñas del primer momento, en donde el dueño podía ser quien la administrara también. Pero acá ocurre una separación. En la década del 60 este problema estaba muy presente, en los 90 desaparecerá. Vamos a ver esto. Los cuadros piden mayor autonomía, ¿no? Esto es una de las cosas que piden los cuadros, mayor autonomía basadas en su conocimiento, ¿no? También vamos a definir qué es este tipo de burocracia que plantea Boltanski y Chapelo. De lo que aprendimos de burocracia y de lo que plantea Boltanski y Chapelo, la relación entre los dos, lo que es igual a lo que ellos denominan burocracia, es el tema de las normas, la cuestión de la jerarquía, la autoridad, ¿sí? Hay algo diferente en el hecho de que todavía existen residuos domésticos, en donde la impersonalidad, ¿se acuerdan? Una de las características que vemos en la unidad 3, la impersonalidad, que el puesto lo tenga que ocupar aquella persona que tenga el mejor mérito, ¿sí? Que tenga el mérito suficiente para ocupar ese lugar, no por cuestiones personales, ¿sí? No porque exista un amigo, un pariente, ¿sí? Lo que sea. Pero estos residuos domésticos todavía siguen estando, ¿no? Y pese a que se luchaba contra la burocracia, contra ese sistema, contra ese viejo espíritu del capitalismo, se pedía impersonalidad. Pero vamos a ver que la impersonalidad que comentaba Weber no es la misma impersonalidad que estos cuadros están queriendo llevar adelante. Bien, la solución es descentralización, más meritocracia. También nos vamos a preguntar si esta meritocracia, igual que la despersonalización, son dos caras de la misma moneda, ¿no? Cuando hay personalización, cuando el puesto lo ocupa no la persona más idónea, no hay meritocracia, ¿no? Dirección por objetivos, y acá está un poco la respuesta. Dejar de lado los valores domésticos como las evaluaciones personales y la antigüedad. Bien, esto también, ¿no? Las evaluaciones personales son residuos domésticos. La antigüedad también es un elemento de lo que vimos de la burocracia ideal, ¿no? Bueno, acá está un poco la respuesta, ¿no? La idea era generar una organización que esté basada, en vez de normas, en vez de cumplir la norma como un robot, llegar a objetivos. Vos no me preguntes a mí cómo hago las cosas, sino colocame estándares para que yo llegue. Y aparece lo que se denomina la administración por objetivos, ¿no? Entonces ya la meritocracia cambia. ¿Por qué? Porque la meritocracia en la burocracia ideal era meritorio. Una persona meritoria era aquella que cumplía la regla, que cumplía la estricta regla. En este caso, alguien con mérito es aquel que cumple un objetivo. Y acá se resume un poco esta idea, ¿no? Es decir, no es contradictorio luchar, bueno, o estar en contra de la burocracia y a la vez pedir mayor meritocracia, no, porque esa burocracia
primero era imperfecta en este momento, pero igual sabemos que eso ya lo resolvimos. Para que exista burocracia no hace falta que sea perfecta. Es decir, había resabios domésticos todavía, la impersonalidad que tenía que ver con el apego a la norma no se estaba cumpliendo en la organización. Primero ocurría eso, y aunque ocurriese ese tipo de meritocracia, los cuadros estaban pidiendo una meritocracia relacionada con el cumplimiento de objetivos, ¿sí? ¿Eso qué genera? ¿Por qué es un nuevo espíritu del capitalismo? Y bueno, porque la idea de objetivos genera más libertad y más autonomía en los trabajadores. En este caso los cuadros. Cuadros, podemos decir que son trabajadores o no, no lo sabemos todavía, es una discusión, ¿no? ¿Los defenderá Moyano para que no cobren el impuesto a las ganancias porque son trabajadores o son parte de la patronal? Esas son discusiones que en este caso no vamos a resolver. Un poco esta es la solución que piden, ¿no? Bueno, y acá aparece un poco esta idea, ¿no? Lo que nos quiere significar, lo que nos quieren significar tanto Boltanski y Chapelo es esto, ¿no? Esos reclamos de la década del 60, aparece todo un proceso entre la década del 60, 70, 80 y hasta llegar a los 90, en donde ese reclamo de alguna manera se transforma, se soluciona ese reclamo, pero aparecen otros problemas, ¿no? Dice, semejanza entre ambas décadas. En ambas décadas existe una resistencia a los valores burocráticos de la jerarquía, tanto en los 60, los 90 y hoy, ¿sí? Hay un desmedro de el valor hacia la burocracia, la jerarquía, ¿sí? Diferencias, nuevas exigencias de los clientes y la presión por la competencia. A ver, ¿qué tengo en el próximo? En el medio de todo esto, desde la década del 60 y 90, aparecen también crisis económicas que coayudan con esta idea, con este espíritu libertario, estas cuestiones culturales diferentes. Ya lo estuvimos nombrando cuando vimos cultura, ¿no? En 1973 la crisis del petróleo, aparece la OPEP, la Organización de Países Petroleros. Fines de década del 60, economías de ajuste, Europa, crisis del estado de bienestar, se derrumba de alguna manera el estado de bienestar. Lo vamos a ver un poquito más cuando veamos el nuevo management público. La década del 80 aparece lo que se denominó el consenso de Washington, que es entre Estados Unidos e Inglaterra, Thatcher y el ex actor devenido en presidente, que no recuerdo el nombre, me está pasando bastante hoy no estar recordando los nombres, con lo cual tengo miedo, pero bueno, esperemos que sea nada más que un olvido. En 1963 aparece la caída del muro de Berlín, de a poco comienza a desaparecer la URSS y el mundo bipolar. Nuevo orden mundial, Pax Americana. La Pax Americana en los 90 significa una hegemonía muy importante americana, en donde se hacía lo que decía sin que Estados Unidos coloque una bomba, no como ahora que para que se haga lo que diga Estados Unidos hay que colocar bombas, ¿no? Toda la gobernación de la década del 90, sobre todo la administración de Bill Clinton, se caracterizó por esta magnífica hegemonía que generó. Si nosotros hubiéramos nacido en Estados Unidos estaríamos orgullosos de ese presidente. Simplemente no lo estamos tanto porque no somos estadounidenses, ¿no? Pero realmente para la cultura y para el buen vivir, como ellos dicen, ¿no? El American Way of Life, la buena forma de vivir de Estados Unidos, significó un salto de calidad para ellos, la década del 90, sobre todo la administración de Bill Clinton, ¿no? Y hay un mundo diferente. Pero ¿qué pasa con el mundo empresarial y los reclamos de los cuadros? Bueno, la respuesta es la empresa esbelta. Un mundo muy diferente a la década del 60, como lo vimos. Mayor educación formal en los distintos estratos de la sociedad, mayor resistencia a la autoridad, todavía más. Mercados flexibles basados en un nuevo orden mundial donde la adaptación a las exigencias del mercado se vuelven un elemento vital. Aparición de trabajo en red. Esto es lo que le devuelve, esta es la respuesta del sistema a los cuadros. Vamos a seguir leyendo un poquito más y vamos a ir de a poco encontrando cuál es exactamente la respuesta. En los 60 los cuadros era el agente organizacional que llevaba adelante la empresa utilizando sus saberes, saber racional y calculador, ¿sí? Y eso lo dotaba de poder para pedir las autonomías, para pedir estas quejas. En los 90 es reemplazado por el manager, que más bien conduce y orienta el conjunto de organizaciones flexibles, autogestionadas e independientes, relacionadas en red, intuición creativa.
Otros actores son los que aparecen: el coach, el movilizador y el experto, saberes técnicos y específicos. Las organizaciones se empiezan a desmembrar. Ya lo vimos un poco con el toyotismo, ¿no? Que es un tipo de organización en red en donde terceriza determinados tipos de producción, ¿sí? Entonces, la organización que antes se hacía todo en un lugar, todo en un espacio, se hace en diferentes lugares. Esto, increíblemente, le quita poder al cuadro. ¿Por qué? Bueno, porque el cuadro tenía poder en tanto la organización fuese gigantesca y se fuese difícil de administrar. De alguna manera, esta es la respuesta, ¿no?, hacia los cuadros. Y aparecen en reemplazo los managers, aquellas, por eso hoy en día se habla mucho de liderazgo, de poderes de comunicación. La idea es enlazar las diferentes, o sea, la administración, el management en particular, está, la informática está cambiando bastante esto, ¿no? Porque hoy en día la comunicación se puede hacer de manera inteligente a la velocidad de la luz con la informática, pero todavía hay presencia de estos especialistas, de managers, de coaching, de expertos en determinados temas, en donde lo que hacen es tratar de unir esas partes fragmentadas a través de la comunicación, ¿sí? Y desaparece ese cuadro de la década de 60. No solamente hay una solución, sino que hay una desaparición de ese cuadro, en tanto desaparecen esas organizaciones gigantes a las cuales administrar, ¿no? Hay nuevas modalidades de control, el autocontrol, ya lo vimos también esto en el toyotismo. Rechazo el término motivación por el de movilización. La idea de motivación es una idea que de alguna forma cosifica, la convierte a la persona en una cosa que hay que motivarla, por el de movilizarlo, ¿no? Entendiendo que el término refiere a un concepto de manipulación, el primero, ¿no? el de motivación. Valor supremo, la satisfacción del cliente como dogma, trasladando en parte el control de a los clientes. Es otro tema muy importante, también lo vamos a ver en Empresa en Red, y lo vamos a ver cuando vemos New Public. Ya lo vimos con el toyotismo, esta idea de que el cliente controla, ¿no? Controla porque la idea es la satisfacción del cliente. Cuadros jerárquicos, trabajadores improductivos afuera, eso es lo que yo quise decir, ¿sí?, en este PowerPoint. Bueno, acá terminó el PowerPoint, lo vamos a se va a estar muy mechado cuando veamos, va a estar cargado en la misma solapa de la unidad Empresa en Red y el New Public, ¿no? Tengan en cuenta que hay un cambio económico, lo vamos a seguir charlando de esto, no me quiero adelantar demasiado, porque tiene que ver con todo esto. De hecho, les preparé un video en donde hablo de nuevos paradigmas y explico bastante este proceso de antiburocratización y los cambios económicos, ¿no?, que generan la retirada del mercado y el auge de las teorías económicas monetaristas, clásicas o neoliberales, ¿no? No son lo mismo, pero se conjugan en la década del 90 bastante. Y en lo que respecta a el tipo de literatura hacia la administración, aparece el concepto que ya lo vimos cuando habíamos visto teoría de los sistemas, pero aparece una vertiente de la teoría de los sistemas que tiene que ver con la idea ecologista, ¿no? Esta idea de el que no se adapta al mercado muere, ¿sí? Ustedes me dirán, ¿toda la teoría de los sistemas así? Bueno, no toda la teoría de los sistemas, no todas las ramas de las teorías sistémicas son tan crueles, para decirlo de alguna manera. Pero esta rama, y que había tenido un auge muy importante en la década del 80, 90, había determinado, el paradigma empresarial era o adaptarte al mercado o morir. Sobre todo en donde se veía eso, en la reducción del costo de producción, ¿no? O reducirse el costo de producción para llevarle al cliente un costo razonable, o vas a desaparecer. De hecho, se fundieron en Argentina y en todo el mundo muchísimas empresas y hubo casos de crisis financieras durante toda la década, ¿no? Eso es algo que vamos a seguir charlando. Bueno, muchas gracias.